¿Qué? ¿Estas? A las notas. Señor. Ah, mándame un correo ya. Para acordarme. Fue puta, ayer porque me olvido, weón. Es bien marica. Con José Torres y doña Daniel Rivera. Apenas almorzar, hermano. No, no. Ayuno intermitente. Javier está por acá. Sí, señor. Camilo también está. Juan... Juan Fernández Muñoz, ¿cierto? Listo, sí. Juan Camilo Mazo también está. ¿Quién me falta? Ok. Apellidos, apellidos de los que me faltan. Jorge Sebastián. ¿Quién me falta? Anderson, no. Luis David. Y yo creo que ya, ¿quién más entró por acá? Juan Daniel González. Buenas tardes, profe. Pelado. Eh, y yo creo que ya. Entonces, esto va a ser QP4. Acá, acá, copiar. Respuestas. Recuerden que todo se hace con el tercer punto. Listo. Por ahí, vengan yo. Ok. Yo comparto una cosa por acá. Señor, nada. La clase, vamos a hacer primero el quiz. Después hablamos de la práctica de hoy. Proponemos el reto y ya. Sí, sí, los que no los que no lo logren, quiz para la otra. Eh, bueno, más o menos ahí como la idea del formulario, del examen. La primera pregunta es el esquema de direccionamiento. En este sentido, solo, ¿quién más llegó? ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Listo, entonces voy a, los de Zoom voy a poner en el chat el enlace al examen. Listo, Listo. profe, de una. Entonces, el primero es esquema de direccionamiento. Eso simplemente es decir qué redes utilizó. Si usted dice, utilicé esta red, nada más, no tiene que poner, le puse a este computador esta IP, le puse a este computador esta otra IP, no, simplemente utilicé estas redes. Entonces, para verificar que hay una correspondencia entre las VLAN y las redes. Como que usted tiene idea de cuando hay un dominio de broadcast o varios dominios de broadcast, cuántas redes debe haber. La segunda es cuántos spanning trees se conforman en el punto 3 de la práctica después de configurar el literal A. Eh, miremos la práctica. Entonces el punto 3 era este. Este era el punto 3. Entonces, ¿cuántos spanning tree? Nosotros hablamos de eso. Usted si lo alcanza a revisar, usted se dio cuenta que no hay solamente un spanning tree.
Y el punto A es, dice como que, ah, bueno, están estos computadores, está la VLAN 20 y está la VLAN de administración, ¿cierto? Si recuerde que por ahí también siempre está la VLAN por defecto. La VLAN por defecto nunca se borra. Entonces téngalo en cuenta. ¿Cuántos en la- Ya se conectó todo. Lo que no es que no se ha agregado. Acá todavía no hay agregación de enlaces. Es lo único que en el punto, en el punto pues A no se ha hecho. Sí, agregar es que estos dos puertos o estos dos puertos se formen un solo enlace lógico. ¿Sí o qué? O sea que utilice PHP para agregar esto. Y después dice, entonces acá dice, ¿cuántos enlaces se anulan después de realizar el literal A? O sea, sin agregar enlaces. ¿Cuántos enlaces se anulan? Acá estamos hablando de enlaces físicos. Entonces, si usted mira en esto, ¿cuántos enlaces físicos hay entre switches? Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 y uno más, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos enlaces físicos se anulan cuando usted no agrega? Entonces, ya sabe cómo es con Spanning Tree, cómo es la cosa. Usted pasa de n nodos con la cantidad de enlaces que sea a n nodos con cuántos enlaces. Y en este C, ¿cuántos enlaces se anulan? Acá ya los enlaces son agregados, o sea, son lógicos. Entonces en el punto C, o sea, después del C ya no son los enlaces que dijimos ahorita, sino que son uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 enlaces. Entonces, en virtud de eso, ¿cuántos se anulan? Y en este simplemente es cuando usted adiciona un nuevo conmutador, ¿qué pasa con el spanning tree? Se elegía, o sea, se elegía así sin reiniciar, había que reiniciarlos, se recalculaba inmediatamente, ya pues ustedes determinarán lo que hay ahí. ¿Listo? Que no, o sea, por ejemplo, que vos tenés esto y estos son enlaces, o sea, son enlaces agregados. En ese triángulo, ¿cuántos se anulan? ¿Cuántos enlaces hay en ese agregado? Por ejemplo, tomemos nada más el triángulo. Hay tres enlaces, ¿cierto? O sea, para el spanning tree hay tres enlaces. Por ejemplo, si usted solamente toma este triángulo de arriba o este triángulo de abajo, aislando todo eso, en realidad para el spanning tree hay tres enlaces. ¿Cuántos se anulan? Solamente uno, ¿cierto? Pero físicamente son dos enlaces. Pero ahí le estoy preguntando por los enlaces agregados. Listo, cuando les digo enlaces agregados es porque ya es, o sea, porque ya eso cuenta como uno solo. Listo, entonces 15 minutos, hasta las y 25. Mucho. Solamente las redes, las direcciones de la red que utilizaron. O sea, utilicé tres redes, entonces tres direcciones de red. Cuatro redes, cuatro direcciones de red.
Sí, pongan máscara, porque para saber que son red diferentes. Sí, o sea, si no ha agregado nada, o sea, si en el punto no había agregado nada, utilice los enlaces físicos. Pero si en el punto ya había agregado, utilice los enlaces lógicos.
Uy, apenas 8 minutos, mera máquina del tiempo. ¿Ya terminaron? No, nadie ha respondido. Señor, sí, están conectados, claro. Claro, claro. No, en el 6 se agregue los puertos, que es diferente a conecta los puertos. Ahí no hemos definido al final la fecha. Me dijeron que para la semana después de Semana Santa. O sea, el sábado, pues viernes de Pascua, pues, como esa semana que entremos, enviarlo viernes o sábado y lo entregan miércoles de la siguiente. Sí, si Jason dice, se firma. Mañana conversamos y firmamos el gran acuerdo nacional. ¿Ya lo envió? Ya velocidad, hermano. Quedan todavía 4 minutos. Eso no se califica, eso tengo que entrar a calificar, pues, ¿cierto? Esos manes sí tienen ganas, es como... Cuénteme. No, o sea, este enlace ya se anuló, o sea, completo. Eso está raro, es como si no estuviera agregado. Puede ser que fuera, pero si estuviera agregado, sí, también. Pero, o sea, usted la puede sacar simplemente por la teoría de Spanning Tree. Sí, ok. Si usted tiene 4 nodos y 5 enlaces, sean físicos o lógicos, ¿cuántos enlaces se anulan?
Un sparintril se compone de n nodos y ¿cuántas conexiones? ¿N menos qué? Ya, entonces, si son 5 nodos, ¿cuántas conexiones debe haber? Un minuto, muchachos, más. Sí, ya. Vayan ahí completando, enviando, que ya estamos listos para entregar. Hubo alguien que probablemente saque 5. Sí, pero igual tengo que revisar, pues, porque puede que me haya equivocado, pues yo en... Listo, ya las vamos a ver todas. Ya entregaron todos, no falta nadie. 17, 18, 19. ¿Alguien falta? Bueno, supongo que ya no falta nadie. Entonces vamos a ver las respuestas. Preguntas. Entonces, en esta, ¿cuántas? O sea, esta es como de cada quien, pero ¿cuántas VLANs había que había que configurar? Creo que eran dos nada más. Y la otra. Entonces, en realidad, usted espero que nada más ponga dos redes ahí ya. Listo. En esta, ¿cuántos spanning trees se conforman en el punto 3 de la práctica? Después de configurar el literal A. Entonces, ¿cuántos spanning tree había? Tres. ¿Cuáles? Siempre el de la VLAN uno está. La administración y eso, sí. ¿Cuántos enlaces se anulan después de realizar el literal A del punto 3? ¿Por qué? Son 7, son más. O sea, acá no están agregados. En el punto A no están agregados. Están en la. Ok, entonces usted pasa de tener, ¿cierto? Listo. Ah, bueno, sí. No, es que eso las mezcla cuando las saca. En, en este, después del punto C. Entonces ahí sí, entonces ¿cuántos enlaces hay en realidad? Hay 1, 2, 3, 6, 7. Entonces tiene que pasar a tener nada más 4. Entonces se anulan 3. Igual está en esta. Esta es interesante. ¿Qué pasa? ¿Cuáles para ustedes son las que se... Esa entra, ¿cierto? Y también lo que hace eso prioriza la elección del root bridge sobre todas las cosas. Entonces lo que hace es que se inicia el proceso de selección. Pero usted no tiene que reiniciar para que se elija, pues. Y esto también es falso, una vez conectado se puede, es posible transmitir inmediatamente tramas de un PC a otro, no, porque se van a bloquear puertos para poder. Pero recuerden que esta no es si usted, o sea, si usted pone una buena y una mala, no pierde, por eso tengo que ir a revisar cada examen. Para sacar el completo hay que tener las dos buenas sin seleccionar malas.
Porque como acá siempre utilizamos una cosa que se llama per VLAN spanning tree. Entonces, todas las VLAN que estén configuradas van a tener un spanning tree. Pero la VLAN 1 siempre existe. Y están las otras dos que creaste. Esta. El literal A, entonces, eran como, ¿cuántos? 9. Eran 3 enlaces. Y tiene que llegar a tener solamente 4. Entonces son 9. 9, sí. Pero pues no, sí te saca medio punto, pues. Sí. Bueno, entonces hoy, ¿qué vamos a hacer? La idea de hoy es llevar la última, o sea, hacer la última práctica antes del examen. O sea, esto es lo último que va a entrar al examen. Y es enrutamiento entre vila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los puntos 2 y 3 juntos. Y el reto va a ser sobre el cuarto punto. Que no logre hacer el reto, pues simplemente después la próxima clase, que es después de Semana Santa. Listo. Entonces, este primer punto es más como cosas informativas. De hecho, vea, pues usted acá tiene, estos dos switches tienen computadores en la VLAN 1. La pregunta es, y acá la conclusión, y quiero que saquen, eh, es, aunque estas VLAN se llamen igual, VLAN 1 y VLAN 1, estos dos computadores pertenecen al mismo dominio de broadcast. La respuesta, exacto, la respuesta es no, el router está en la mitad, el router rompe. Así se llaman igual las VLAN, son dos VLAN diferentes, son dominios de broadcast diferentes. Exacto, o sea, esa es la única conclusión, pues, como que está ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y es, estos dos computadores pertenecen a VLAN diferentes, están en este switch y este switch va al enrutador. Y lo que queremos es que una VLAN, ya sabemos que por ahora, todo lo que hicimos en las prácticas pasadas, VLAN diferentes no tienen comunicación entre sí, solamente entre la misma VLAN, pero en ocasiones vamos a querer que ciertas VLAN se comuniquen entre ellas. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, ¿cómo logramos que dos VLAN se comuniquen entre ellas? Necesitamos que un router. Entonces vamos a ver cómo conectamos eso ahí. Entonces vamos a ver que ahí son dos maneras que se pueden hacer. Entonces vamos a traer un router, puede ser el 1941. Y vamos a traer un switch, que puede ser el 2960. Y dos computadores. Entonces un computador va a pertenecer a una VLAN y el otro a otra VLAN. Entonces hacemos lo de siempre, entramos acá. Y lo que normalmente hacemos, las interfaces en un rango, lo asociamos a una VLAN, en la otras interfaces en otro rango, otra VLAN. Entramos, configure terminal y le damos interface, range, path Ethernet de la 0,1 a la 5. Vamos a decir que es switch por mode access y switch por access VLAN 10, por ejemplo. Lo que siempre hemos hecho, y después nos vamos para la 6 a la 10 y decimos switch por mode access y switch por access VLAN 20. Y en los computadores, pues uno va a conectarse a la VLAN. Sí, señor, acá está. Switch, sí, la VLAN 10 y la VLAN 20 y asociar los primeros 5 puertos a la VLAN 10 y los segundos 5 puertos a la VLAN 20. Nada raro. Y entonces entramos a los computadores, primero los conectamos, entonces este va a estar en la VLAN 10, o sea, lo conectamos a este, y este va a estar en la VLAN 20.
Conectamos al 6. Vamos a configurar las IPs, entonces son dos redes diferentes. Como queremos comunicación entre diferentes redes, entre diferentes VLAN, entonces vamos a configurar un default gateway 168.0.1 y el default gateway le vamos a poner 192.168.0.254. Hasta ahora ese default gateway no existe todavía en la red, no está configurado. Ahorita hablamos de quién va a ser. Eh, Acá una red diferente, 192.168.1.1, 192.168.1.254. Listo, entonces configuramos las IPs de los computadores. Ya sabemos que esos computadores están en redes diferentes y tienen un default gateway. ¿Dónde va a estar el default gateway? ¿O quién va a fungir esas funciones de default gateway? El router, ¿cierto? ¿Cómo lo hemos hecho? Siempre hemos dicho, una interfaz del router va a ser el gateway de una red y la otra interfaz del router va a ser el gateway de la otra red. Entonces, ¿usted cómo conectaría este router a este switch sabiendo eso? Entonces usted toma un puerto, por ejemplo, el gigabit en el 00 y lo conecta a un puerto de la VLAN 10. Entonces ahí lo que está haciendo es un host, como el gateway es un host de la VLAN 10, lo está conectando a la VLAN 10 y toma la otra interfaz y lo conecta a uno de la VLAN 20. Entonces, ¿usted qué está diciendo? Conecto un default gateway a una VLAN y el otro a la otra VLAN correspondiente. Y lo que va a hacer entonces el router cuando recibe un paquete, él va a ver que ese paquete tiene una IP que está en otra red y lo que hace es redireccionarlo por la otra interfaz y ya. Entonces configuremos el router. Siempre que le empiece así el router, dígale no. ¿Por qué? Porque eso es como un wizard, pues, un siguiente para configurar cosas. Nosotros lo queremos, o sea, que lo podamos configurar desde cero. Entonces entramos, configure terminal y entramos a la interfaz, Gigabit Ethernet, acá llaman Gigabit Ethernet 00. ¿Y ese cuál va a ser? Ese va a ser el gateway de la VLAN 10. Entonces ponemos IP address, ¿cuál era ese? 192.168.0.254, máscara 24 y lo encendemos. Nos vamos para la otra interfaz, 01. Decimos que la IP es la 1254, que vea que hay correspondencia entre lo que configuramos en el computador y lo que configuramos en el router. Claro, el default gateway tiene que ser un equipo o un host que exista en la red y la encendemos. Para encender, porque eso habilita el puerto, porque eso viene, los puertos del router vienen shutdown, por eso es que ahorita veíamos que estaban en rojo, porque, o sea, por comando están apagados. Nada, si uno no lo pone, nunca enciende. En los routers, en los switches, siempre vienen encendidos. ¿Listo? Y eso pues normalmente pasa, o sea, eso es en la vida real, pues. Entonces, vamos a la tabla de enrutamiento, show IP route. Vea que, acuérdese que eso, lo que está agregando estas versiones nuevas de Cisco están agregando una máscara 32, que nada más pues es la propia, pero vea que conoce la red 0, máscara 24, a través de la Gigabit Ethernet 00 y la 1, 024 a través de la Gigabit Ethernet 01. Entonces, miremos qué pasa con un ping. Vamos a la simulación, enviamos un ping desde aquí hasta aquí, son redes diferentes. Se presenta una consulta RP. ¿Por quién está preguntando? Vea que está preguntando por la 0254, es decir, está preguntando por la MAC de su gateway. O sea, eso sigue funcionando como hemos conversado siempre. Eso va al router, el router responde, él ya genera el ICMP, queda que el ICMP, acá está, este ICMP
Es que necesito es esta cosa, PC2. Bueno, no me está mostrando la parte de capa 3. Ese ICMP suba hasta el router, vea que la origen es la 01, la destino es la 11, son redes diferentes. Entonces el router lo que hace es va a buscar en su tabla de enrutamiento y lo que hace es que va a preguntar una consulta RP. ¿Por quién va a preguntar? Va a preguntar por la MAC del computador. Ese ping se pierde porque no tiene pues la entrada en la tabla RP, entonces por temas de timeout y eso, ese ping se pierde. Entonces se completa la consulta RP. Vamos a volver a generar entonces ese ping. Entonces vea que ya ese ping va, sube hasta el router lo devuelve por la otra interfaz, va hasta el computador vuelve y vea que ya se completa y ya hay conectividad entre VLAN. Una pregunta acá, ¿ese paquete en algún punto de todo ese recorrido cargó una etiqueta 802.1Q? No, todos son puertos de acceso, ninguno es un troncal. Entonces, usted inmediatamente ve esto y dice, ok, pero esto no me cuadra. ¿Qué pasa? Yo necesito otra, o sea, tengo otra VLAN. Entonces, tengo otra VLAN, tengo que crear la VLAN y tengo que conectar un puerto del router con el gateway a esa VLAN. Entonces, necesito más puertos en el router. ¿Cuántos puertos tiene este router? Solamente dos. Y normalmente los routers puros no tienen muchos puertos. Entonces, usted ya dice, ok, listo. Entonces, esto no es escalable. ¿Qué es algo que sea escalable? Es una solución que pueda fácilmente, que usted pueda como no que pueda crecer fácilmente, sino que ante una carga mayor o ante una mayor cantidad de hosts o de VLAN, usted no tenga que hacer muchos cambios. O sea, entonces la escalabilidad dice la facilidad para una solución, o sea, dice, habla de la facilidad de una solución para poder crecer o aumentar su tamaño. No solamente en cantidad de hosts, sino también en cantidad de parámetros, pues. Y es una de las cosas, usted busca que sus topologías sean escalables. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurre? Eso ya más o menos lo hemos visto, ¿cierto? Y es no utilizar un único puerto para una VLAN, sino que utilizar un puerto para varias VLAN. ¿Y eso a qué se parece? Un puerto troncal. Exacto. Entonces, eso sería más o menos así. Usted puede, en Packet Tracer, usted puede hacer esto. Usted llega, control C, control V, y se trae todo con la misma configuración. Vamos a traer otro router y ese router lo vamos a conectar a un único puerto. Pero entonces ese puerto no puede ser de una VLAN. Entonces lo vamos a conectar, el 00, lo vamos a conectar, por ejemplo, al 024, fácil en el 024. ¿Qué pasa si usted conecta dos puertos de diferente velocidad? ¿No funciona? No, sí funciona. Lo que hace es que internamente negocia y lo que va a hacer es que va a trabajar a la velocidad menor. Sí, nada raro. Entonces lo primero es vamos al switch y le vamos a decir que el puerto que conectamos, la del 024, es un puerto troncal. Y ahora entonces, ahora vamos a ver lo interesante, listo. Entonces, ¿cómo? O sea, usted puede tener una sola interfaz física, pero igual tiene que haber un default gateway por cada VLAN, siempre. O sea, usted tiene que tener tantas direcciones IPs de gateways como VLAN haya, pero es una interfaz física. Entonces, ¿usted cómo hace? Entonces, ya, ¿qué pasa cuando yo comparto una interfaz física entre diferentes, por ejemplo, dominios de broadcast o entre diferentes recursos? Me llama, o unos recursos físicos, lo comparto, por ejemplo, diferentes sistemas operativos. Eso se llama virtualización, así como las VLAN. ¿Las VLAN qué era? Compartir un switch físico para crear otros switches virtuales. Entonces acá yo tengo una interfaz física que donde voy a crear varias subinterfaces. Entonces voy a virtualizar interfaces, es decir, acá se da cuenta que la interfaz física es un tubo
y usted tiene adentro interfaces virtuales que funcionan como interfaces aisladas. Vamos a ver eso cómo se hace. Entonces necesitamos una interfaz virtual o una subinterfaz por cada una de las vilas que quieren enrutar. Lo primero es usted encender la interfaz física. Entonces usted le dice interface, gigabit ethernet 00 y la enciende, no shutdown. Ahí encendió la interfaz física. Y acá viene es cómo creo las subinterfaces. Entonces, es bastante sencillo. Usted simplemente tiene la interfaz física y usted le dice un punto. Por ejemplo, la interfaz, acá le voy a poner, cuántas interfaces necesitamos? Tantas como VLAN tengamos y queramos enrutar, ¿cierto? Entonces, está la VLAN, por ejemplo, la VLAN 10 y la VLAN 20. Lo normal es que usted diga, la subinterfaz que le va a dar servicio a la VLAN 10 es la punto 10. Pero eso es solamente un identificador y yo les recomiendo que lo hagan. Pero el identificador no tiene nada que ver con la VLAN a la que le va a dar servicio. Yo le voy a poner, por ejemplo, acá 99. Entonces vea que se creó la interfaz 00.99 y vea que cambió el prompt, ya es config subinterfaz. Entonces yo esto le voy a poner la IP. Le voy a decir IP address 192.168. ¿Cuál IP le pongo? La del gateway de la 10, o sea, la que yo le voy a dar servicio. Entonces 0, 254, 255, 255, 255, 0. Sacó un error. ¿Qué error sacó? Dijo, eh, la configuración de IP routing en una subinterfaz, o sea, de enrutamiento en una subinterfaz, solamente es permitido si esa subinterfaz está configurada como parte de 802.10, 802.1Q, que es el que utilizamos nosotros, o ISL VLAN. Son diferentes estándares para taguear las VLAN. Entonces, listo, ok, 802.1Q es el que, o sea, es decir, usted ya le tiene que decir a su interfaz qué tráfico va a manejar y piénselo así, por esa interfaz física va a llegar tráfico con etiqueta. Lo que usted tiene que hacer es que le dice al router que cuando le llegue un paquete con una etiqueta, envíelo a esa subinterfaz o que esa subinterfaz lo procese. ¿Cómo le dice eso? Simplemente con el comando encapsulation. ¿Por qué es una encapsulación? Porque cada vez que ponemos como algo en el encabezado, estamos encapsulando. Dot 1Q, o sea, punto 1Q, sí, ok, dot 1Q, y ahí sí le tiene que poner el tag de la VLAN. O sea, ahí sí tiene que ser el número de la VLAN. Usted dice, este va a manejar la etiqueta 10. Y ahí ya sí le puede poner la IP, ya que ya sí la recibe. Después vamos a otra subinterfaz. Entonces ponemos, por ejemplo, la 66. Vea que no tiene nada que ver el identificador de la subinterfaz con la VLAN a la que le va a dar servicio. Pero mi recomendación es pónganlos iguales para que sepa qué está haciendo. O sea, para que sepa, listo, esta subinterfaz es de esta VLAN. Entonces acá le decimos encapsulation 1Q de la 20 y la interfaz va a tener una IP, la subinterfaz va a tener una IP que es el default gateway. Cualquier número después del punto, sí. Obviamente eso depende como de la capacidad. Hay unos que soportan, no sé, 100 subinterfaces, otros que soportan 200 subinterfaces, depende de la capacidad. Pero acá pues nosotros no vamos a usar pues más de 5 subinterfaces, pues eso que creo que no. 4 máximo. Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona. Vamos a simulation y vamos a hacer un ping desde acá hasta acá. Entonces vea que se genera lo mismo, se genera un ARP. ¿Ese ARP por quién está preguntando? De nuevo por su gateway, 0254. Eso va hasta aquí y acá viene lo interesante, ese ARP, veamos ese ARP. Cuando usted ve este ARP, espero, de una vez que esto tiene etiqueta. ¿Y qué etiqueta tiene? La 10, la A.
Entonces vea que eso es tráfico etiquetado. Ese ARP se devuelve, se responde. Recuerde que el ARP está dentro de la misma red, entonces esto va a seguir teniendo la etiqueta A. Porque acuérdese que el ARP está dentro de la misma red, pero se está yendo por una interfaz troncal. ¿Y quién está respondiendo? El gateway. Vea que acá tiene todavía la etiqueta A. Ese ARP va, se genera el ICMP, ese ICMP va hasta acá, pasa lo mismo. Acá se va a perder porque no tiene una resolución ARP lista en el router. Y ese ARP, cuando usted lo mira, ¿qué etiqueta tiene? 14, o sea, la 20. Entonces, eso sigue su camino, se responde y ya pues, esta cosa. Cuando usted vuelve a hacer ya es la resolución de ARP, vea que eso va, vuelve, también vuelve etiquetado y vea que se completa, suceso. ¿Eso tiene problemas cuando usted va a agregar más VLAN? No tiene ningún problema. Agregue más, agregue las VLAN que quiera, pero cree las interfaces y ya. ¿Listo? Este es la solución que se utiliza de verdad, pues, en los equipos. ¿Por qué? Porque la otra está demasiado limitada por las interfaces. Usted me dirá, ah, bueno, pero es que acá estás compartiendo una interfaz para el tráfico de todas las VLAN. Sí, pero recuerden, la idea de las VLAN es que no intercambien mucha información entre ellas, sino que la mayoría del tráfico se quede dentro de la misma VLAN. Entonces, usted en realidad esto lo utiliza poco, lo debería utilizar poco. Listo. Dos métodos. ¿Cuál vamos a utilizar? Casi siempre este. Pero obviamente en el examen le puedo preguntar por algo de esto. Entonces, ¿cuál es el reto, muchachos? Tienen hora ahí. Recuerden que más o menos, faltando 15, pues los últimos que vayan a sustentar. Van a montar el punto 4. Entonces, el punto 4 ¿qué tiene? Tiene PC1 y PC2 pertenecen a diferentes VLAN. Todos los conmutadores deben ser administrables remotamente utilizando telnet desde cualquier equipo de la topología. Es decir, hay una VLAN de administración diferente a la VLAN de PC1 y PC2. Pero ustedes de PC1 y PC2 tienen que poder administrar, o sea, hacerle telnet a los switches. O sea, ir desde una VLAN diferente a la VLAN de administración. Esa es la gracia. El B, dejémoslo solamente lo conversamos pues después en los ejercicios que les planteé este viernes. Entonces, la idea es eso, pero entonces vea que hay un gallo interesante y es, ok, siempre hemos dicho, solamente administro desde la VLAN de administración, acá administro desde otra VLAN. Los switches solamente recuerden una interfaz VLAN, no una interfaz VLAN por VLAN, sino una sola interfaz VLAN. Entonces digamos, PC1, ¿cómo? Sí, PC1 de la VLAN 10, PC2 de la VLAN 20, VLAN de administración, la VLAN 30. Listo, entonces desde PC1, desde PC2, puedo hacer telnet a cualquiera de los switches. Exacto, ningún PC. El reto es ese. Ahí eso tiene un gallo interesante y es, ok, la VLAN de administración es otra VLAN. Entonces, los switches deben saber llegar o sea, deben saber qué hacer cuando van a ir, porque el PC1 le va a hacer un telnet al switch 2 y el switch 2 le tiene que responder ese telnet. Entonces, el switch tiene que ir a otra red. Entonces, usted solamente con configurar una IP, usted no sabe ir a otra red. ¿Listo? Entonces, por ahí está la cosa. Manos a la obra, muchachos. Ya saben, los que lo saquen pues los que saquen el ejercicio en este tiempo, pues ya se libran del quiz.